Iglesia, buenos días y súper bienvenidos a este gran día donde Dios tiene preparado para nosotros ese lugar donde Él se quiere entronar. Ese lugar es su alabanza. Ese olor fragante, ese aroma que usted y yo vamos a entregar es para nuestro Padre, para nuestro Rey, para el que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Así que entre usted, nosotros, vamos a levantar ese altar donde Dios hoy se va a glorificar. Y mientras le cantamos, mientras le adoramos, iglesia, crea que suceden cosas maravillosas. Vamos, iglesia.
la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. motivo para vivir. Eres tú mi Señor y en mi cada
Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Te alabaré. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y yo por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Wow. Poder decirle a Dios, iglesia, mi único amor eres tú, Señor. O sea, ese es darle el lugar al Rey de Reyes. Yo le invito a que usted ahí donde está le diga, Mi único amor eres tu Señor, yo por siempre te alabaré. Mi único amor eres tu Señor, y yo por siempre te alabaré. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y yo por siempre te alabaré. Señor, queremos alabarte en todo tiempo, Rey. Hoy lo decimos, Dios, como una declaración, Señor, que nuestro propio ser escucha. Y es que por siempre, Dios, en la buena y también en la mala, Dios, te vamos a seguir adorando, te vamos a seguir cantando, vamos a seguir declarando y decretando tus maravillas, vamos a seguir haciendo tu nombre muy famoso, Dios. Aleluya. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, oh
nos cuesta levantar las manos, Dios, no nos cuesta bendecir tu nombre, no nos cuesta declarar tu amor por nosotros y nuestro amor por ti. Es una delicia el día de hoy, Dios. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, yo ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, yo ruego permanecer toda mi vida aquí. Permanecer, Dios. Yo soy que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, yo ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, yo ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Queremos permanecer en ti, Dios. Y le vamos a decir a nuestro Dios, dichoso el que se puede mantener en ti, dichoso el que puede esperar en ti, dichoso el que confía en ti, oh Rey, dichoso porque en medio de la aflicción es fuerte. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti
tormenta, no habrá absolutamente nada que nos separe de ti, oh Rey. Somos gente firme en el reino de Dios. Somos una generación firme. Aquí nos tienes, Dios. Señor, y asimismo te damos gracias porque sabemos que así como tú has preparado este tiempo para alabarte, como lo dispensaste, para que nos gozáramos y nos recreáramos en ti, oh Dios. Asimismo, Padre, nuestra tierra ya está preparada para escuchar tu palabra, Dios. Señor, nuestros oídos están sensibles a tu voz, oh Rey. Nuestros oídos están abiertos, Dios. Nuestro entendimiento también se abre para escuchar la dimensión del poder de tu palabra. Esa palabra que penetra en lo profundo de nuestro ser. Dios, toda nuestra vida está aquí para rendirte honor, para rendirte gloria, Dios. Y te pedimos, Padre, bendice, Señor, a mi pastora. Llena su boca, Dios, te lo pedimos. Llénala de tu fuego. Llénala de ese fuego que quema toda palabra que llegue a lo profundo del ser. Dios, bendice, Señor, esa palabra que tú traes para nosotros, que se hace maná, que hoy necesitamos tus hijos, Dios. Bendecimos su vida, Dios, y te damos gracias por las personas que están ahí viéndonos, que nos están acompañando, que son partícipes de adorar, de alabar, de exaltar y también de escuchar palabra de vida. Amén y amén. Gracias, Dios. Buenos días, iglesia. Damos gracias al Señor en esta mañana porque hemos podido estar en su presencia, porque hemos podido disfrutar el alabarle, el bendecir su nombre, el exaltar sus maravillas. Así es de que vamos directo a la palabra que hoy la palabra nos aconseja. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la recomendación dice: estad siempre gozosos. Y para estar siempre gozosos, ¿qué necesitamos? Dice orar. Es necesario orar. Es presentar siempre todas las cosas delante del Señor. Y la otra parte importante para estar gozosos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ese es el consejo del Señor. Ahora, Él nos dice: dad gracias, porque nosotros los seres humanos tendemos a olvidar los beneficios recibidos. Tenemos la tendencia a hablar lo negativo, a enfocarnos en lo negativo, en lo que nos desagrada y en lo que nos falta. ¿Y eso cómo lo podemos llamar? Queja. Entonces la palabra me dice dar gracias, valorar, reconocer, porque lo contrario se convierte en queja, en reclamo, en demanda, descontento, disgusto. Ahora también puede que no lo hagamos así directamente, sino en ese refunfuñar, en ese estar en desacuerdo, pero así como nos decían, no hable entre los dientes, porque es el hablar y hablar en forma baja, pero con palabras de inconformidad. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplo de quejas y siempre hemos hablado de las quejas del pueblo de Israel. Ahora, la queja no es de una generación, no era de un pueblo que podemos decir era el pueblo de Israel que se quejaba, sino es del ser humano, es la tendencia a quejarnos. Entonces la palabra nos habla del pueblo de Israel y veíamos que una definición de queja es lamento. Dice la palabra que el pueblo de Israel se lamentó, lloró y suplicó al Señor porque llevaba 430 años de esclavitud. Y se quejaba y pedía ayuda al Señor por el duro trabajo que ellos vivían. El Señor respondió, el Señor envió a su líder, envió a Moisés, y dice que este pueblo salió de Egipto después de ver los prodigios y señales del Señor. Salió de Egipto y saliendo de Egipto, el pueblo se quejó. Se encontraba de frente
con el mar, pero atrás venía el ejército de Faraón persiguiéndolos. Entonces el pueblo dice, se quejó, pero ¿cuál era la queja? La queja no fue un lamento pidiendo al Señor liberación, pidiendo al Señor cuidado, sino la queja fue, no habían sepulcros en Egipto para que nosotros vengamos a morir en este desierto. No habían. Entonces, más que queja era el reproche de lo que estaban viviendo. Pero esa no fue la única queja. Dice que aún así el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara, y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y pasando el pueblo en seco, dice que ellos celebraron, ellos levantaron un cántico, adoraron con panderos, dice con salterio, con alabanza, dándole gracias a Dios por esa obra poderosa que había hecho. Pero alcanzaron a pasar 3 días. 3 días que llevaban caminando en ese desierto, y dice que llegaron a un sitio donde tenían sed. Y llegaron allí y el agua que fueron a beber era agua amarga. Ese sitio era Mara. Y dice que el pueblo allí se quejó nuevamente y entonces murmuró contra Moisés el por qué, si de dónde les iba a sacar agua. Pero el Señor allí dice que también proveyó agua. Pero no solo allí, sino que la palabra nos habla de cómo en otro momento también tuvieron sed y el Señor los llevó y les dio agua de la peña. Pero no fue solo esa la queja. Después se quejaron del camino, del tremendo camino en el desierto, se quejaron de los líderes, se quejaron de los alimentos, y aquí quiero detenerme en el libro de Números, capítulo 11. Versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y entonces aquí vemos claramente la queja de este pueblo. Pero me llevaba esta parte de la queja a ver cómo era nuestra situación antes del 19 de marzo. Y el 19 de marzo, donde se inició el simulacro de cuarentena, que supuestamente era por 4 días. Pero vimos que se siguió extendiendo. Pero antes de ese 19 de marzo, ¿de qué nos quejábamos? Entonces, nos quejábamos de Transmilenio, nos quejábamos del tráfico, nos quejábamos del tiempo que gastábamos en desplazarnos, nos quejábamos del trabajo, nos quejábamos de los trancones y muchas cosas más nos quejábamos. Pero llegó la cuarentena, algo nuevo, novedoso para nosotros. Y de ahí de que nos quejamos. Entonces vimos que mucha gente tuvo que trabajar en sus casas y entonces aquí la queja, ¿cuál era? La queja era que estábamos encerrados, la queja era que no teníamos la libertad de salir, la queja era que no teníamos relaciones sociales, la queja era que no podíamos reunirnos con nuestra familia, que no podíamos celebrar, que no podíamos irnos a comer un helado, que no podíamos salir a hacer deporte, que no podíamos disfrutar de una comida afuera, que no. Y podemos seguir con las quejas. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Entonces se quejaron pidiendo aquí el lamento de que el Señor los sacara, pero cuando el Señor los sacó de Egipto se quejaron por todo lo que vivieron en ese desierto. Pero aquí dice la palabra específicamente, dice que la gente extranjera tuvo un vivo deseo. Ellos tuvieron un vivo deseo de comer carne. ¿Pero fue el deseo solo de los extranjeros? No, porque ese deseo se le pegó al pueblo de Israel. Ellos también sintieron el mismo deseo. Y no sé si se han dado cuenta que muchas veces uno dice, ay, tengo ganas de un helado. Y hay alguien alrededor nuestro o varios y todo el mundo tiene ganas de otras cosas.
Entonces ya no es solo un helado, una pizza, una hamburguesa, y se nos pegan los deseos de los demás. Y resultamos anhelando las cosas que los demás quieren. Y esto pasó con el pueblo de Israel, y entonces ellos se lamentaron y se quejaron y murmuraron contra el Señor. Ahora bien, hay una parte que me llamaba la atención y ellos dicen, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces veíamos que aquí el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Recordó, añoró, deseó lo que había en Egipto. ¿Qué dice? Lo bueno de Egipto. Es decir, que entonces los 430 años de esclavitud, en esos 430 años habían cosas buenas. Ellos anhelaban lo bueno. Y entonces es aquí donde nosotros también tenemos que mirar si en medio de estas quejas, a la final el tiempo antes de la cuarentena, todo era malo. Todo ha sido malo en esta cuarentena. Y tendríamos que analizar si es así. Porque hasta dónde también nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no valoramos lo bueno que podemos tener en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Muchas veces hay un dicho que dice que el que nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde. Porque hay cosas que aunque las tenemos, las venimos a valorar cuando las perdemos. En esta cuarentena nos dimos cuenta que se habían quedado muchas cosas, que no habíamos valorado muchas cosas que vivíamos antes, pero aún estando en la cuarentena hay cosas que no valoramos. Hay cosas que no valoramos, el tiempo de familia, el ahorro que hemos tenido, no solo en dinero, porque antes gastábamos y gastábamos y gastábamos, pero el poder levantarse más tarde, el poder comer comida caserita y muchas cosas más. El poder andar, porque ahora los días, ya el atuendo diario no es para una mujer, ya no es tacones, ya no es bien vestido, sino que ahora prácticamente se convirtió los tenis y la ropa deportiva es la moda en este tiempo. Pero muchas veces esas cosas no las valoramos. Y aquí es donde la palabra nos dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Y miremos que aquí el pueblo, ¿qué hizo? Entonces ellos añoraron la comida de Egipto, lo que ya no tenían, lo que habían prácticamente menospreciado. Pero ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan la comida de Egipto y están menospreciando la comida que el Señor les estaba dando en ese momento? ¿Y ellos qué dicen? Dicen, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Entonces ya esa comida, ¿cómo era? Dice en otras versiones, estábamos aburridos, cansados de comer maná. Añorábamos lo que teníamos cuando estábamos en Egipto. Pero hay algo más, ellos dicen, esta comida de Egipto la comíamos de balde. Ellos ahí ya se les olvidó el trabajo que tenían en Egipto, el trabajo forzado, se les olvidó el tiempo de esclavitud y ellos dicen la comida que comíamos allí la recibíamos gratis. Y empezaron a menospreciar lo que el Señor les estaba dando. En Egipto eran esclavos y tenían buena comida, pero la valoraron después que salieron. Aquí en el desierto eran libres. No tenían que trabajar porque la comida les llegaba del cielo. Pero aún así, no valoraban lo que el Señor les estaba dando. En el Salmo 78, versículo 18 al 20, dice, Nueva Versión Internacional, con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto?
Cuando golpeó la roca, el agua brotó como torrente. Pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Y en otras versiones dice, porque el pueblo que hizo tentó al Señor, porque ellos vieron los prodigios que hizo el Señor, cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el mar, y ellos aquí que dicen, Él golpeó la peña y salió el torrente de agua. Pero hemos visto esto, ¿será posible que Él nos dé de comer a nosotros? ¿Será Dios capaz de darnos la comida? Y dice, lo tentaron habiendo visto la mano poderosa de Dios. Y nosotros también hemos visto su mano poderosa. Nosotros también hemos visto sus milagros, sus prodigios, sus señales, su sustento, su provisión. Pero, ¿qué podemos pensar hoy? Podemos también andar como el pueblo porque todo es malo. Todo es absolutamente malo para que nos andemos quejando todo el tiempo de las cosas, de las circunstancias, aunque hoy vivimos momentos difíciles en nuestra nación, dice la palabra, orad sin cesar. Dice, por nada se angustien, estén gozosos y denle gracias a Dios en toda circunstancia. Entonces, si nosotros vemos muchas veces cuando recibimos bendición y no la reconocemos y no somos agradecidos, pensamos que Dios en este momento tiene obligación con nosotros, que es su deber sustentarnos, darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y eso era lo que pensaba el pueblo. Ellos pensaban que Dios tenía la obligación de proveerles todo lo que ellos querían. Pero Job, si vemos en el libro de Job, nos narra la experiencia de Job. Dice Job, después de que había perdido ¿qué? Sus hijos, sus pertenencias y aún había perdido su salud, su esposa le dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Eso era lo que quería la esposa. En otras palabras le decía, viviendo todo esto que usted vive, toda esta calamidad, ¿usted va a seguir honrando a Dios? ¿Qué le responde Job? Job le dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no podremos también recibir lo malo? ¿No sabremos recibir lo malo? En otras palabras, si del Señor recibimos bendición, ¿no podremos recibir de Él enseñanza, instrucción, corrección, disciplina? Porque hasta dónde pensamos nosotros que merecemos todo, absolutamente todo lo bueno. Dice, recibiremos lo bueno y lo malo del Señor, porque de Él provienen, dice, todas las cosas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces aquí estaba hablando Pablo. Dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, yo he aprendido. Entonces vemos que el hecho de tener uno contentamiento no es algo natural del ser humano. Es algo que se aprende, dice Pablo, yo he aprendido. Es una actitud que se aprende cuando nosotros miramos nuestra posición, la posición de nuestro corazón con respecto a Dios.
cuando nosotros podemos entender que Él es poderoso, soberano, fiel, omnipotente, que Él tiene el control de todas las cosas, ahí es donde nosotros podemos que aprender. Dice, yo he aprendido esto. Y el aprender esto implica un esfuerzo, implica un compromiso y implica un trabajo en nosotros mismos. Dice, ahora, el hecho, porque muchas veces pensamos que el ser agradecido es algo que nos toca, el reconocer las cosas es algo que debemos suprimir nuestras emociones, porque no consiste en colocarnos vaselina, embalsamarnos con vaselina y decir que todo me resbale. No es eso. Ni es tampoco decir yo sujeto mis emociones para no sentir. No es tampoco eso. Porque, ¿qué dice en el versículo 13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que el estar contento proviene ¿de quién? Proviene del Señor. Es la gracia que Él nos otorga. Dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, yo puedo vivir feliz, contenta, alegre, optimista, porque eso me lo da ¿quién? Dios. Puedo vivir de esa forma en medio de la abundancia y en medio de la escasez. Eso decía Pablo. Yo he aprendido a eso. He aprendido a ver a Dios en toda circunstancia. He aprendido a ver su voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Yo he aprendido eso. Y lo he vivido porque he dependido ¿de quién? De Dios. Ahora, dice, él aprendió a vivir en escasez y en abundancia, no porque fuera fuerte en sí mismo, no porque tuviera un autocontrol, no porque él pensara, bueno, soy seguro en mí mismo, sino dice, todo lo he recibido ¿de quién? De Cristo. De Él depende mi contentamiento, de Él depende que yo pueda gozarme en medio de la adversidad, pero gozarme en medio de la victoria y del triunfo, porque es en Cristo donde nosotros podemos tener paz y fortaleza en cualquier situación. Solo en Él nosotros podemos tener esa paz y esa fortaleza. No depende de nosotros ni es algo natural en nosotros. Aún Pablo en medio de su ministerio, el que dice, en primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Entonces dice, doy gracias ¿a quién? Al Señor, que me tuvo por digno, que me tuvo por fiel. Fue Él el que me fortaleció y me capacitó para estar en el ministerio. Fue Él el que me llamó, fue Él el que me consideró, me dio un voto de confianza para que yo le sirviera. Y Pablo estuvo, ahora, él dice, bueno, Él me capacitó, Él me sustentó. Y si vemos, primero dice, yo puedo vivir en escasez y en abundancia. Aún en el ministerio yo le doy gracias por lo que Él ha hecho, porque Él es el que me ha fortalecido y sustentado. Pero también en otra parte de la palabra dice que Él, estando a punto de morir, fue abandonado por sus amigos. Fue dejado solo. Y esta es otra de las cosas de las que nosotros nos quejamos. Muchas veces nos quejamos de la soledad, nos quejamos de que nos toca todo a nosotros, pero Pablo en el libro de Segunda de Timoteo, en Segunda de Timoteo 4, del 17 en adelante dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, aunque sus amigos, sus allegados lo habían dejado, estando él a punto de morir, dice, fue abandonado, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí está diciendo Pablo, el Señor es el que ha sido, ¿qué? Mi sustento, mi fortaleza, mi fuerza, aunque he estado solo, aunque he pasado por tribulación, aunque he tenido angustia, aunque he estado en aflicción, dice, el Señor me ha sustentado. El Señor me ha provisto. El Señor me ha cuidado. Él ha hecho esa obra poderosa en mí. Y aquí él estaba hablando de que fue dejado solo. Pero hay otra parte en la palabra entonces en que vemos una queja y era la de Marta. Marta se quejaba con el Señor Jesús y le decía, bueno, Señor Jesús, mira, mi hermana allá sentada prácticamente sin hacer nada y yo aquí haciendo todo el oficio y atendiendo a estas personas. Porque esa es la otra tendencia de quejarnos de los demás, de quejarnos de lo que hacen o dejan de hacer los otros, de ver lo malo en los demás. Muchas veces se escucha, bueno, es que lo único malo o lo malo que tiene esa persona es que es incumplida, o es incumplida, o es mentiroso, o no sabe hacer nada, y nos enfrascamos en hablar solo lo negativo, en ver solo lo negativo. Pero ¿qué si nosotros pudiéramos empezar? Porque es una forma de empezar a renovar nuestra mente, porque el hecho de quejarnos, de ver lo negativo, de ver lo malo en todo, es un mal hábito. Si pudiéramos nosotros, es incumplido, pero cuando se compromete a hacer una tarea la hace muy bien. Es perezoso, no le gusta madrugar, pero cocina manjares y cosas así. Y entonces miremos cuántas de nuestro día a día nosotros hablamos cosas negativas, no solo de nosotros mismos, no solo de las circunstancias, no solo de la nación, no solo de los que nos rodean, sino hablamos cosas negativas aún de Dios. Y no se lo hablamos directamente, sino nos quejamos y nos quejamos de todas las circunstancias. La palabra que nos dice, dad gracias en todo. Entonces, así como Pablo, entonces él podía decir, bueno, yo doy gracias al Señor porque Él es el que me ha dado consuelo, Él me ha sustentado, Él me ha librado y me librará, dice, me librará. Porque nosotros podemos tener cosas, podemos aún estar en abundancia, pero estar descontentos o estar inconformes. Y muchas veces, y son cosas muy sutiles, se tiene el celular y decimos, no, el celular tiene 16 gigas y eso es suficiente, pero no, yo quiero uno de 32. Llega el de 32. No, yo quiero uno de 128, pero ya el de 128 no me sirve, yo quiero uno de 200 y pico y seguimos porque nada, absolutamente nada, nos hace sentirnos contentos, nos hace ser felices, nos hace ser agradecidos. Muchas veces pensamos, si yo tuviera, sería feliz. Si yo pudiera hacer esto y esto, sería feliz. Si tal vez yo hubiese nacido en otro lugar, en otro país, sería feliz. Y nos empecinamos en ver las cosas que no tenemos y no valoramos lo que podemos tener hoy. No disfrutamos de las cosas que tenemos por estar anhelando lo que aparentemente nos falta. Y en estas circunstancias y en el tiempo que hemos vivido, vemos que hay muchas cosas
que aparentemente nos hicieran felices, pero que ya cuando se tienen, no es esa una realidad. Entonces, ¿qué puedes decir hoy? Yo sería feliz, sí. Lo único que me falta para ser feliz es, y cada uno puede colocar ahí, ¿qué es lo que ha pensado que sería feliz cuando el Señor quiere que seas feliz hoy? Para cuando el Señor quiere que seas gozoso hoy, cuando el Señor quiere que seas agradecido hoy, porque solo cuando nosotros reconocemos y valoramos lo que tenemos, podemos ser agradecidos y podemos dejar de quejarnos. Solo cuando podemos decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho. La palabra por eso me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podamos entender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero si hay queja en nuestro corazón, y no hablo de que sintamos disgusto y no hablo de que las cosas nos afecten, hablo cuando esa queja es una constante. Dice, renueve su mente. Y renovar la mente porque pensamos que la felicidad no la tenemos por las cosas que nos faltan. Pero si nosotros nos quejamos, no estamos viendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pensamos que Dios se equivocó, pensamos que Dios es injusto, pensamos que merecemos muchas cosas, pero así como dice la palabra, Él tiene tiempo para todo y Él nos da conforme su propósito y su voluntad. Si nosotros miramos un niño cuando él pide algo y está acostumbrado a recibir, ¿qué pasa cuando el papá le niega? Hace pataleta, tira las puertas, da la espalda, o hay unos que dicen no te quiero, porque ese es el sentimiento. El sentimiento es de que el papá tiene la obligación de darle lo que el hijo quiere. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios tomamos esa actitud. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos, refunfuñamos, le damos la espalda a Él porque no recibimos lo que nosotros queremos. Pero Pablo nos dice, yo he aprendido, ¿a qué? A vivir en abundancia y en escasez. Pero yo he aprendido a vivir también en toda circunstancia, porque la gracia y el poder me ha sido dado por Dios, porque Él es el que me sustenta, el que me levanta, el que me anima. Eclesiastés 7:14, nueva versión internacional. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen, cuando te lleguen los tiempos difíciles, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué ha de encontrarse después. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Disfruta lo que tienes hoy. Disfruta, valora lo que tienes hoy. Porque todo lo que tenemos, dice, nos ha sido dado por el Señor. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué no disfrutamos hoy? ¿En qué andamos tristes, amargados? Porque anhelamos cosas que hoy no tenemos. Porque pensamos que nuestra felicidad depende de todas las cosas que nos faltan. Pero la palabra me dice, disfruta lo que tienes hoy. Y para disfrutar lo que tenemos que hacer, valorar. Para disfrutarlos tenemos que ser agradecidos. Dice, disfruta esos buenos tiempos. Disfrútalos. Disfrútalos, pero cuando te lleguen los tiempos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Dice, piensa, medita, evalúa todas las cosas, porque a la final, tanto los buenos como los malos tiempos, dice, todos provienen de Dios. Y si nosotros hemos colocado nuestra vida en las manos del Señor, sabemos que Él tiene propósito, que todo tiene un fin,
que así como el Padre corrige a su Hijo, muchas veces Él permite circunstancias para corregirnos, o para enseñarnos, o para hacernos madurar, o para Él glorificarse. Entonces la palabra me dice, sea agradecido tanto en los buenos como en los malos tiempos. Sea agradecido en medio de la abundancia como en medio de la escasez. Sea agradecido en todo tiempo. Valore lo que tiene hoy. Valore las personas que el Señor ha colocado a su lado. Valore su trabajo, porque es la otra queja. Antes de la cuarentena, mucha gente se quejaba del trabajo, mucha gente se quejaba de las circunstancias que vivía en su trabajo. Pero llegado la cuarentena, se quedó sin trabajo. ¿Y entonces? Porque muchas veces no valoramos lo que el Señor nos ha dado. Entonces dice que debemos nosotros disfrutar lo que Él nos ha dado, porque aún en medio de la adversidad, si ella ha llegado, ahí es donde tenemos que preguntarle al Señor. Porque aún en medio de la adversidad nosotros tenemos a quién acudir. Y si hoy la adversidad ha llegado a nuestras casas, ha llegado a tu vida, si has tenido alguna pérdida, si has tenido alguna dificultad, solo hay una persona a la cual podemos acudir. Una persona que aún en la tormenta, le dijo a la tormenta y detuvo la tormenta. ¿Y quién fue? Jesús. Aún podemos acudir a Él. Aún Él está ahí a nuestro lado. Él es el único que no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. Él no va a dejar que las circunstancias nos depriman, nos arrastren, si nosotros ponemos la confianza en Él. Solo si nosotros ponemos la confianza en Él, es que vamos a poder vivir como con gozo, con esperanza, así como dice la palabra, gozosos, así como dice la palabra, contentos, porque veíamos que era algo que se aprende. Es algo que se aprende cuando nosotros le decimos, Señor, haz tu obra en mi vida. Cuando nosotros podemos descansar en que Él tiene el control. Cuando nosotros reconocemos que un día le dijimos, tú eres nuestro Padre y yo soy tu Hijo. Cuando lo vemos en esa posición, dice que el Padre va a hacer y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. El Padre a un hijo le da lo que necesita para ese día. Lo que él necesita, no lo que el hijo quiere. Porque puede un niño pedirle un carro al papá, un niño de 5 años. ¿Lo necesita? No. Y el Padre sabe lo que necesita. Él no le va a dar lo que le hace daño. Entonces, si hay cosas que nosotros le hemos pedido al Señor, si hay cosas en las que le reclamamos, le exigimos y pensamos que por eso no somos felices, hoy preguntémonos si eso que le estamos pidiendo, hoy nos conviene, hoy lo necesitamos, hoy es provechoso, porque Él sabe qué necesitamos y dice que Él suple todas nuestras necesidades. Él lo suple. Ahora, si estamos pasando por dificultad, si estamos pasando por adversidades, si hay cosas que hoy nos duelen, hoy nos afectan, ¿a dónde tenemos que ir? Al Señor. Él es el que puede calmar la tempestad en medio de nuestras vidas. Solo en Él podemos alcanzar sabiduría para disfrutar todo lo bueno, para disfrutar la abundancia. Pero también solo en Él podemos recibir fortaleza para aferrarnos a Él en medio de la adversidad. Sea cual sea la situación, en Él vamos a obtener lo que necesitamos. En Él vamos a aprender a disfrutar la abundancia como a vivir en medio de la adversidad, porque Él no nos va a soltar. Porque dice su palabra en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
Entonces me dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Todo lo que nosotros hacemos. Aún en otra parte dice, no tengas amor por el dinero, no codicies cantidad de cosas. Ahora, esto no quiere decir que seamos conformistas, porque muchas veces nosotros pensamos que el hecho de estar gozosos y alegres con los que tenemos es ser uno conformista. No, no se refiere a eso. Nosotros podemos tener sueños, deseos y luchar por ellos. La cuestión está es en nuestro corazón. La cuestión está en todo lo que deseemos que causa en nosotros infelicidad, amargura, inconformidad, queja, lamento. A eso se refiere. Se refiere, entonces me dice, no codicie. No, porque la codicia que trae cuando no se obtiene, amargura, resentimiento, dolor. Entonces nos dice, no codicien, sean tus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, hoy. Esté contento con lo que el Señor le ha dado hoy. Que podamos hoy decirle, Señor, gracias por estos tiempos. Que si estamos pasando dificultad, Señor, gracias por estos tiempos y enséñame cuál es tu propósito. Dame la fuerza para caminar en medio de este desierto. Dame las fuerzas, dame la sabiduría y la revelación de lo alto para saber tú qué me quieres enseñar o qué quieres corregir o qué quieres tratar con mi carácter. Dame la fuerza hoy para valorar todo lo que tú me has dado. Que no haya en nosotros un corazón desagradecido. Porque la palabra nos recuerda, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces dice, da gracias por lo que tienes ahora. No por lo que dejaste atrás, no por lo que se perdió, no por lo que quedó allá. Dé gracias por lo que vive hoy. No por lo que anhela, por lo que vive hoy. Valorar la misericordia de Dios hoy para nuestras vidas. Dar gracias por la situación que vivimos, porque esa situación, aunque sea adversa, si la estamos pasando, tenga la seguridad de que hay un día mejor, de que mañana será mejor, que esta circunstancia tal vez es el trampolín para avanzar, para crecer, para salir de la comodidad. Tal vez sea la forma que el Señor tiene para despertarnos. Tal vez sea la forma que el Señor tiene para que nosotros desarrollemos los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos ha dado. Tal vez sea la forma para que hoy podamos decirle, Señor, yo creo en ti. O podamos decirle, Señor, yo te necesito. O podamos ver que Él obró antes y Él está obrando hoy. Que si antes nosotros teníamos la fortaleza y la fe en el Señor, tal vez eso ha menguado y hoy el Señor está permitiendo situaciones para que hoy le diga, volvamos a Él y le digamos, Señor, heme aquí, necesito de ti, necesito de ti. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, es que podemos caminar y seguir adelante. Dice la palabra también, por nada estéis angustiados. Por nada estéis angustiados. Por nada, dice, sean vuestras peticiones conocidas. ¿Hay alguna angustia, hay algún dolor, hay alguna aflicción, hay alguna ansiedad, hay alguna preocupación? Dice la palabra, preséntela al Señor con ruego, con súplica y con acción de gracias. Y esto es lo mismo que nos decía en el versículo que leíamos al principio de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Entonces, que oremos no solo cuando necesitamos. No, oremos para darle gracias al Señor. Darle gracias por la provisión que tenemos, por lo que Él nos ha dado. Pero darle gracias también por la situación adversa. Porque podemos decirle, Señor, gracias. No entiendo esta situación, pero sé que tú estás conmigo. Sé que tu mano poderosa me sostiene y sé que de esto voy a salir porque tú me llevas. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Estén felices
siempre. Y no es algo externo, no es algo que tenga que ver por agradar a otros o por mostrar a otros, por controlar nuestras emociones, sino es algo que sale del corazón. Algo que sale de un corazón que ha visto, que ha experimentado el poder de Dios obrando. Entonces, por eso nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen hoy. Y que hoy nosotros podamos decirle, Señor, gracias por lo que tú nos has dado, por la familia, por el trabajo, por las situaciones. Pero si hoy estás pasando dificultad, Señor, gracias. Gracias porque he de ver tu rostro. Gracias porque he de ver tu poder. Gracias porque he de ver tu gloria. Gracias porque sé que tú tienes el control, que tú eres el soberano, el todopoderoso. Dice, porque Él, ¿qué dice el Señor? De gracias hoy por lo que tienes. Porque el que dice, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es la confianza que tenemos. Porque hay otra parte que dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirá aliento. Y esto es lo que el Señor nos dice hoy. Aún la circunstancia que esté pasando, tenga la seguridad que yo no te voy a dejar y que yo no te voy a desamparar. Pero si aún hay aflicción en nuestra vida, si hoy el temor ha llegado, la angustia ha llegado, la aflicción, la queja, el lamento, hoy digámosle a nuestro ser, a nuestras emociones, lo que le decía David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabar. Y si esto aún nos tiene ahí, nos impide alabar, bendecir el nombre del Señor, exaltarlo y agradecerle, que podamos decir, como decía también David en su salmo: bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Y es esto lo que el Señor quiere, que hoy nosotros podamos, en medio de las circunstancias que estemos, venir a Él. En medio de las circunstancias que estemos, decirle: gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu fidelidad. Gracias, porque hoy cantábamos: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Y lo hemos experimentado. Y dice, es feliz el que tiene en el Señor sus fuerzas. Es feliz porque aunque esté en la dificultad, en su presencia, dice, Él la renueva. En su presencia. Así es de que sea la situación que estemos viviendo hoy, que hoy podamos decirle: Señor, gracias. Que si estamos pasando por la dificultad, que hoy tengamos el deseo de alegrarnos y decirle: Señor, yo sé que con esta, yo salgo de esta, yo salgo porque tú me llevas de tu mano. Porque sé que aunque mi barca esté por naufragar, si tú estás en ella, tengo la seguridad de que vamos a salir a flote. Tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, que nada de las circunstancias que hoy nos agobien quite de nosotros la fe, la esperanza, el gozo y la alegría de ser sus hijos, porque somos la luz y la sal de la tierra. Estamos llamados a brindar a otros esperanza, pero que hoy, si estamos viviendo dificultad, hoy podamos recibirla para nosotros, que dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Que haya en nosotros el deseo de vivir y de alegrarnos, de agradecer en todo tiempo, de agradecer por lo que hoy Él nos ha dado. Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por estos tiempos, mi Dios, gracias.
porque te hemos conocido de otra manera, Señor. Hemos visto que tú eres sorprendente, Señor, que aún nosotros no podemos imaginar las cosas, que tú obras de una manera, Señor, que a nuestra razón es inconcebible. Pero sabemos que en medio de todas estas circunstancias, tú tienes un propósito. Tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Hoy te damos gracias, mi Rey, gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo propicio, Señor, para nuestras vidas y aún para todo el mundo, Señor. Gracias, porque sabemos que tu mano poderosa está ahí, que tú tienes el control. Hoy te clamamos, Señor, por todos aquellos que hoy están pasando necesidad, que tienen dificultad, que han sufrido pérdida, Señor, por todos aquellos que no saben qué hacer. Hoy que puedan acudir a ti, Señor. Que sea hoy el poder de tu Espíritu obrando allí. Que puedan verte a ti en medio de esta dificultad, en medio de esta circunstancia. Que todo esto va a pasar porque tú tienes un propósito. Hoy que sea tu fortaleza, mi Señor, tu sabiduría en medio de cada uno de nosotros. Que podamos gozarnos, Señor, que podamos también valorar lo que tú nos has dado. Que podamos ser agradecidos, Señor, que podamos dar a conocer tu amor y tu fidelidad. Que podamos también bendecir a otros, Señor, con lo que tú nos has dado, mi Rey. Hoy te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú tienes propósito para cada uno de tus hijos. Que todos aquellos que hoy tienen alguna necesidad, Señor, hoy puedan acudir a ti. Porque dice tu palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, que hoy podamos acudir a ti. Que santifiquemos tu nombre, Señor, que podamos venir a ti sabiendo que tú suples nuestra necesidad, que tú das el pan de cada día, Señor, que podamos hoy reconocer que tú tienes el control, que tú eres soberano, poderoso y fiel. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Ayúdanos a alabarte, a glorificarte en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti el honor, la honra y la gloria, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Clamamos por las necesidades. Tú conoces la necesidad de cada familia, Señor, de cada hijo tuyo. Tú la conoces, Señor. Obra conforme tu propósito. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tu
que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. Amén. Eres nuestra bendición, Dios, y te damos muchas gracias por este día, por escuchar tu voz, por todo lo que has hecho, Dios. Y de antemano también te damos gracias por lo que viene, por esta nueva semana de trabajo, por todo lo que trae esta semana, Dios. De antemano te damos las gracias, Dios. Permítenos, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, y darte siempre la gloria, el honor y la alabanza. Iglesia, les invitamos para que nos acompañen en todo el proceso de oraciones, de servicios. Los dejamos con los anuncios. Que Dios los bendiga inmensa y poderosamente, iglesia. Amén y amén.